las 8:50 de la mañana y es momento oportuno para recibir a nuestro invitado de hoy, Fernando Quiroz. Fernando Quiroz es coordinador del Diálogo por Autismo y ellos tienen una denuncia respecto a la implementación justamente de las personas que se encuentran dentro del el espectro autista, la ley que rige estos términos. Bienvenido, Fernando. Los buenos días, muchas gracias por recibirme acá en el programa de ustedes. Para mí es un placer. Fernando, ¿y cuál es el estatus de la ley luego de haber sido aprobada por el presidente Luis Abinader en julio de 2024? Muy bien, es bueno que sepa la población y toda la audiencia de ustedes que estamos hablando de la ley 3423, que fue aprobada en mayo de 2023 y promulgada en junio de ese mismo año. Ya han pasado más de 15 meses y la ley no entra en vigencia. Entonces es una ley que da apoyo, atención, inclusión a las personas que están dentro del trastorno del espectro autista y sus familias. El espectro autista tiene que ver, es una condición del neurodesarrollo que afecta a las personas en lo que tiene que ver con el habla, con el comportamiento y otras características. Entonces, son muchos impactos en la familia y hay un impacto económico, hay un impacto emocional. El impacto económico es porque no hay los recursos para que estas familias puedan cubrir las terapias, los servicios médicos, las atenciones educativas, de salud, porque son muy elevados y en los espacios donde se ofrecen, sean públicos como el CAI y fundaciones que lideran muchas mujeres que a veces son madres también de niños o niñas con la condición, están desbordados. Muchas veces triplican la demanda en estos momentos. Entonces ahí estamos. El gobierno inexplicablemente o las autoridades no dan respuesta a una necesidad tan sensible que incluye madres solteras, que incluyen madres con 2 y 3 niños, que incluyen niños que los sacan de la escuela o de los colegios porque no tienen con qué pagar. ¿Y ustedes como miembros del diálogo han tenido acercamientos para buscar respuesta a que no se haya implementado todavía? ¿Tienen algún tipo de orientación? Bien, nosotros desde el 2021-2022 estamos impulsando la ley hasta que se logró como mesa de diálogo por el autismo. Eso incluyó que los senadores Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez y de todos los partidos a unanimidad prácticamente aprobaran la ley y luego el Poder Ejecutivo la promulgara. Las últimas conversaciones las hemos tenido con el director del CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Discapacidad, que es nuestro amigo Benny Mes. Pero no depende del CONADIS, Benny tiene un mes en funciones, no depende del CONADIS porque es una voluntad política de Estado. Eso lo que significa que tiene que haber los recursos, los fondos, los presupuestos. Después de aprobada la ley hubo un reglamento, ese reglamento que es lo que manda, ¿verdad?, la aplicación de la ley, y tampoco la ley entra en vigencia. Y el reglamento, aunque no es muy claro en las metas, los objetivos, los presupuestos, plan piloto, cómo comenzar. Y lo que deberíamos comenzar es con lo que dice la ley, que es un registro nacional de familia. Ese registro nacional de familia es para saber, a través de los ministerios de educación, de salud, cuántas familias tenemos, para saber qué tipo de servicios se le ofrece. Sobre todo porque ningún caso de autismo es igual. A propósito del compromiso de Estado, Fernando, ¿cuál es el rol que deberían jugar las instituciones públicas según demanda la ley, ¿verdad? Según instruye la ley. ¿Cuál es el rol que deben jugar y cuáles son, además del CONADIS, puntualmente, esas instituciones que deben interferir? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, la ley establece que el CONADIS es el órgano, como es órgano rector de todo lo que tiene que ver con la discapacidad, para aglutinar los ministerios de educación para los temas obviamente educativos, salud pública, seguridad social. Por ejemplo, está llamado a que la seguridad social dé cobertura a los temas y a las familias dentro del espectro autista. Otras instituciones, el mismo Infotet, para la formación técnica y profesional de los muchachos cuando van entrando a la adolescencia. El Ministerio de Educación Superior para revisar los currículos educativos para los casos de los niños que tengan las aptitudes, las capacidades para cursar una carrera. Están los ministerios de Trabajo y Ministerio de Industria y Comercio para la inserción laboral en los casos de coordinación con las empresas. Lo más importante de todo esto, una vez se haya hecho un registro nacional de familia, es la proyección a lo que queremos, ¿verdad? Si usted mide, ¿qué tenemos?
qué queremos en 10 años o en 5 para formar los psiquiatras, los neurólogos, los terapistas, todos los profesionales, un circuito que se necesita. Y lo más importante aún es la detección temprana. Si uno de nosotros tenemos un hijo, en el caso mío ya mi hijo tiene 15 años, Fernando Gabriel, mi esposa y yo, dentro del país y fuera, hemos dado los pasos que nuestras capacidades han podido. Eso incluye tener un presupuesto hasta de 200,000 pesos mensual para atender a ese niño. Wow. Integral. ¿Por qué? Porque el niño te va quedando fuera del circuito educativo. Ahí va también a preguntarle si ya hemos visto un cambio en el tema de la inserción en los centros educativos, porque hace poco se hablaba de que a los propios padres no se les permitía, no se les admitían a los niños porque no querían mezclarlos con los demás estudiantes, y al final eso tiene un impacto porque se supone que se les debe insertar socialmente hablando. Esa es una de las principales discriminaciones que existe en el país, el tema educativo. Ahí le iba a tratar el tema. Mi hijo de 15 años ya quedó fuera del circuito educativo convencional. ¿Por qué? Porque no va a estar al ritmo, porque son cerebros diferentes. Son cerebros diferentes. Mi hijo tiene una capacidad creativa para el arte que nosotros decidimos. Pues si te gusta pintar, tú vas a ser pintor. Ya mi hijo tiene una exposición, va a una segunda colectiva. Excelente. Y en abril, para el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, tiene una segunda exposición del individual. Entonces, ¿qué es lo que se ha necesitado a propósito de todas las instituciones? Que si ese niño o niña no tiene una actitud para llevar lo que tiene que ver con la educación convencional, pues entonces determinemos si ese niño o niña es bueno en arte, en música, en tecnología, pero que no quede en su casa. El padre o la madre difícilmente tendrá el presupuesto para cubrir todo lo que necesita. Claro. Tenemos casos y se expresó en vistas públicas en el Congreso de que expresaron que madres tienen que amarrar a sus niños en barrios populares porque no saben el abordaje de estos niños. Entonces, de lo que estamos hablando es que es un problema transversal, complejo, de altos costos y que no tenemos la capacidad, la familia en sentido general. Yo no estoy hablando ya por mi hijo, ni mi esposa. Nuestro hijo, gracias a Dios, ha avanzado. Ahora, en todo este tramo, yo estoy viendo muchas madres solas. Ustedes son la voz de aquellos que no Entonces, tienen como... nosotros estamos poniéndonos en el zapato y nosotros, a la familia, a la madre y al padre que hoy les diagnostican un niño con autismo, que queda en el mundo, déjame decirte, perdido totalmente y en depresión, nosotros queremos darle, ¿verdad? Como abrirle un camino y decir, mire, el recorrido por aquí, el Estado tiene que ayudarte. Eso es. Así es. ¿Existe algún registro, algún levantamiento de cuánto es la población afectada por el TIA en República Dominicana? Eso es brevemente lo que decía, que no hay un registro nacional porque la ley manda hacerlo, pero la Organización Mundial de la Salud habla de que por cada 100 niños, uno nace dentro del espectro autista. Sí. Avances. Sí, adelante. Sí, gracias, Jessy. Luego de promulgada en el 2023, el retraso evidente que se había planteado para su ejecución en julio de 2024, a la fecha, el acercamiento no se trata de voluntad que pueda tener quien dirige CONADIS, sino ustedes como enlace de la mesa de diálogo y todos aquellos que le han dado el apoyo del lugar, ¿están enterados por qué motivo, ya sea desde el Poder Ejecutivo y desde los demás poderes que tengan una participación crucial, realmente no se le ha dado, no se ha implementado, más bien ya lo aprobado para esta parte o sector vulnerable? Cuando usted menciona, por así decirlo, a esas madres, esas familias que no tienen una voz, no porque no se expresen, porque sí lo hacen, pero quién lo escuche y quién verdaderamente le puede apoyar en uno de los puntos más importantes. El financiero, que para nadie es un secreto, pero sobre todo el acompañamiento, porque está en ese punto donde muchísimas veces tienen que dejar hasta el empleo o en su defecto llevarse al niño y que no sea aquellos que ya esté su espectro en un, digamos que parámetro de crisis como suele ser. Y pongo de referencia un caso muy de cerca conocido en Puerto Rico de un joven de espectro autista que, como usted dice, sus capacidades van más allá, pero el Estado le apoya y ese joven es una lumbrera y es un piloto ya, un piloto como estudiante que se le ha dado la oportunidad de insertarse. Lógicamente, sus conocimientos van de la mano de un buen acompañamiento y ya él mismo está insertado como un ente normal en la sociedad. Claro, esas son de las cosas como lo son normales, típicos, vamos a decir, porque todos somos normales. La diferencia es el cerebro típico o en la condición dentro del espectro autista.
Para las familias dentro del espectro autista, de las cosas más dolorosas dentro de todo este proceso es que no hay una información. Que eso vendría siendo una consideración, decirle, mire, no hemos comenzado a aplicar la ley porque ha faltado esto, hay un esfuerzo técnico, necesitamos para el 2025 comenzar con los presupuestos indicados. Pero las instituciones llamadas a tener los presupuestos, dígase usted, imagínese usted el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, que cuando terminan el año a veces tienen que devolver 5.000, 6.000 millones de pesos. Sí, es algo absurdo. Y de lo que estamos hablando de que un niño, vamos a decir que nosotros podemos hacer un registro de 5.000 familias. Y de esas 5.000 familias hay necesidades, por ejemplo, recreativas, deportivas, musicales. Pues nosotros ni siquiera necesitáramos la ley porque tenemos el Ministerio de Deportes con piscinas, ¿verdad? Tenemos el Ministerio de Cultura con espacios para arte, Bellas para artes, pintar, para la música. Usted ha dicho algo muy importante a propósito de ese caso de Puerto Rico. ¿Quién sabe? Los genios en diferentes ámbitos que nos estamos perdiendo Así en es. ese país por falta de oportunidad. Sin Y embargo, eso no es justo. Sí, Eso no es justo. sin embargo, a pesar de esas carencias, hemos tenido un avance, sobre todo en el conocimiento del espectro autista en la República Dominicana. Usted como una persona que lo ha vivido de cerca, que supongo que tiene contacto con esos padres de niños autistas, hace un momento usted mencionaba a esos que se encuentran en zonas vulnerables, que no saben qué hacer, pero quizás esos porcentajes han bajado. ¿Cuáles son esos avances que usted ha visto de cerca con el tema de los niños y sobre todo con la promulgación de la ley, que aunque no se haya implementado, el paso de haberla promulgado ya con todos los beneficios y oportunidades para ponerle un nombre, permite a esos niños de espectro autista? Sí. Usted sabe que ese punto es muy importante porque me da la oportunidad de hablarle de que estamos pasando de lo que era lo coloquial, de lo que era la convivencia en la comunidad, en el barrio, de que el niño no habla a los 5 años, él es mudo. Él no tiene una capacidad motora, porque a veces los niños caminan tarde. Entonces, cuando estamos exponiendo, por ejemplo, como ustedes que están orientando y educando a la población a través de programas como estos, le estamos visibilizando a la población que te dice, mira, si tu hijo tiene 2 años, 3 años y hablaba y dejó de hacerlo, o tiene unos comportamientos repetitivos o es imperativo de manera no común, pues entonces lo que está alertando es de que puede estar dentro de ese espectro. Por eso es que hay más demanda en los espacios que ofrecen los servicios. Y todo comenzó, déjenme decirle brevemente, a involucionar en lo que tiene que ver con los servicios en la eliminación del despacho de la primera dama. Cuando se elimina el despacho de la primera dama, el CAI queda desamparado. Recuerden ustedes que por decreto lo trasladan al Ministerio de Salud Pública. Sí. Pero ¿qué pasó con Salud Pública? ¿Qué hizo? Entonces, a los meses, ese mismo CAI es trasladado al Ministerio de Educación. Pero ¿qué ha pasado con el Ministerio de Educación y el CAI? O sea, estamos llamando quizás 2 de las instituciones que más fondos y recursos tienen y la que están llamados a atender nuestros temas. Claro. Por ejemplo, nuestra señora primera dama es la coordinadora del gabinete de niñez. Entonces, si fuéramos por voluntad, tenemos los recursos, tenemos los personal. Yo estoy dedicando de mi vida, aparte del tiempo a mi familia, horas, decenas de horas, a investigar, a escribir. Para mis tiempos de periodismo en el Listín Diario, en el periódico Hoy, en colegas amigos como El Caribe, El Diario Libre, El Día, El Nuevo Día, todos estos programas que me invitan, yo aunque no tenga el tiempo o me choque con otra cosa, yo saco el tiempo. ¿Por qué? Porque es la manera de uno como ente social devolverle algo a la sociedad y aportarle, orientar. Porque usted no sabe cuándo es el momento oportuno de que usted le da una alerta a una gente y esa significa mejor calidad de vida para ese niño o esa niña. Es así. Definitivamente. ¿Tú tenías una pregunta, Moreila? No, más que una pregunta, realmente es una motivación para que, así como usted, las otras personas, porque sé que debe estar conformada por una directiva, que conforman no solo la mesa del diálogo, sino que representan y son la voz porque tienen, digamos que, la condición en el hogar, pero sobre todo, que para nadie es un secreto, de cada, no solo 100 niños uno, sino a la vuelta de la esquina. Y a pesar de que sí hay avances en esos espacios, en esos centros de educación, con los niños desde la primera infancia,
porque también en los sectores lo tenemos, en mi sector, vuelvo y le digo, es un trabajo de todos como ciudadanos. Y sumándonos entonces a esa denuncia, no hacerlo en modo de denuncia, sino como un llamado, que usted mencionó el nombre de una persona que verdaderamente puedo decir siente y la he visto identificada con todo lo que tiene que concernir a los ciudadanos y más para esa población como lo es nuestra primera dama, Raquel Arbaje, a que pueda revisar y darle seguimiento cuál sea el estatus. Asimismo, ustedes también puedan ser convocados y tengan una respuesta a la mayor brevedad posible, pero que sobre todo, mientras cual sea la razón por la cual no se esté ejecutando una ley ya promulgada y aprobada por el presidente que debería estar siendo ejecutada, por lo menos se faciliten herramientas alternas para esos hogares, para esas familias que tienen esos niños y adolescentes con la condición del espectro autista. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Oportuno poner en la palestra estos temas que tienen un gran impacto social. Gracias, Joel. Gracias, Moreila. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Ya el lunes. Permíteme decirte algo. Yo sé que Laura está desesperada, pero permíteme decirte algo. Adelante, adelante. Fíjate cómo iniciamos el programa criticando cómo se desperdicia 600 millones de pesos y cómo concluimos con un sector tan necesitado al que todavía los recursos no le llegan. Definitivamente, Joel. Gracias a la audiencia por prestarnos el favor de su sintonía. Nos vemos el próximo lunes de 7 a 9 de la mañana ya con el retorno de nuestro guía, Dari Terrero. Será hasta la próxima. Un buen fin de semana.